En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día sábado de la quinta semana de Cuaresma, el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 57. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús, ¿no? ¿Qué había hecho Jesús? Había resucitado a Lázaro. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo: ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento. Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró pues a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba la Pascua de los judíos y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta? Pues los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes, y si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, debían notificarlo para que fuera arrestado. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, ya la historia se está dando para que ya se cumpla, ¿no? Lo que antes decían, lo perseguían a Jesús, lo querían matar, pero todavía no había llegado su hora, ¿no? Hemos estado viendo ese aspecto. Bueno, ahora ya llegó la hora, ya. Entonces la historia del hombre se está desarrollando de tal manera para que se pueda cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Jesús ¿va a ir a Jerusalén? Sí, va a ir a Jerusalén, ¿no? Mañana es Domingo de Ramos, vamos a ver el ingreso de Jesús en Jerusalén, pero ya en vistas a que se cumpla la voluntad del Padre, ¿no? De todas maneras, históricamente, en la historia, ¿por qué lo van a condenar a Jesús? Porque no les conviene a ellos. Está haciendo milagros, dice, ¿no? Está haciendo milagros, dice. Y eso no les conviene porque ya la gente no va a creer en los fariseos. El mundo va caminando según su proyecto, pero ese proyecto del mundo no se escapa de Dios. Por eso que San Pablo dice: en Cristo vivimos, nos movemos y existimos. Todo lo que está pasando en el mundo, ¿a dónde nos conducirá Dios? Solamente lo sabe Él. No sabemos en qué terminará todo esto, pero los que tenemos fe nos tenemos que mantener bien en nuestra fe, porque no sabemos qué nos está preparando el Señor. Algo sí de la sinodalidad que ya estamos conversando, ¿no? Es algo muy importante que ya nos tiene Dios preparado, ¿no? De que participemos todos en el manejo de la iglesia, en el destino de la iglesia, que el destino de la iglesia no sea
que en el destino de la iglesia participen ya todos los bautizados, absolutamente todos los bautizados. Entonces acá vemos cómo la historia se va moviendo y dicen es más importante, ¿ves? El pretexto. Preferible que muera uno a que todos seamos perseguidos por los romanos, ¿no? Pero lo que ellos no saben es que ese uno que va a morir es porque es la voluntad de Dios y no va a morir solamente por el pueblo de Israel, sino va a morir por todos, acá lo dice, ¿no? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó. Acá está, ¿no? Vamos a leer acá. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento Jesús iba a morir no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos, ¿no? Todos sabemos que todos somos hijos de Dios por la creación. Entonces va a morir para la salvación del mundo entero. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró pues a la región de Cesarea, cercana al desierto, se quedó con sus discípulos en la ciudad de Efraín, ¿no? Ya se acerca la Pascua y están atentos si Jesús va a ir o no va a ir a Jerusalén. Nosotros sabemos que sí va a ir a Jerusalén para morir, para liberarnos de la esclavitud del pecado, no solamente a los que queríamos, a los que creemos en Él en ese entonces y también ahora, sino para la salvación de toda la humanidad entera, ¿no? El día de mañana, domingo de Ramos, vamos a meditar la entrada de Jesús a Jerusalén. Meditar la entrada de Jesús a Jerusalén es meditar de nuestra vida. Recuerden eso siempre, hermanos. Meditar la vida de Jesús es meditar nuestra vida, porque tenemos que tratar de ser otros Cristos en el mundo. Pensar como Dios, recuerden, eso es muy importante. Tenemos que aprender a pensar como Dios y no a pensar como los hombres. Porque si queremos salvarlos, si queremos... La misión nuestra de los bautizados es anunciar el reino de los cielos. Y para anunciar el reino de los cielos tenemos que pensar como Dios. Pues no vamos a anunciar un cielo a nuestra conveniencia, no. Tiene que ser el reino de los cielos que Jesús ha instituido. Por lo tanto, es deber nuestro conocer el mensaje de salvación. Conocer el mensaje de salvación, o sea, hacer la lectura de las Sagradas Escrituras, meditarla, ¿no? Hacer la lección divina, meditar la palabra, a llevar vida sacramental, bautizo, primera comunión, confirmación. Esa es misión de los padres, bautizar a sus hijos. Así como la misión de los padres es de darles vestido, alimento y educación, así la misión de los padres es también formarlos en la fe, darles el bautizo. Que aprendan a recibir el alimento de la palabra y del cuerpo de Cristo. Esa es misión de los padres. Debemos de recuperar todas esas cosas, toda la vida familiar católica, para poder alcanzar el reino de los cielos y participar de esa manera de la gloria de Dios, ¿no? Quien quiera seguirme, dice el Señor, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Negarse a sí mismo es quitar de sí todo aquello que lo aparta de Dios, ¿no? Negarse a sí mismo es tratar de ser otro Cristo. ¿Y qué mejor ejemplo, pues,
el Señor que estuvo con nosotros y la Virgen María, ¿no? Que ella es una descendiente de Eva como nosotros, que supo decir: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, y poder proclamar la grandeza del Señor y alegrarse en su espíritu. Igual debemos decir nosotros: proclamamos la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide todo mal. Amén.